Imagínate estar tumbado completamente inmóvil en el barro helado durante 72 horas, sin moverte, sin comer, apenas respirando. Tus ojos están tan secos que arden como brasas clavadas en tu cráneo. Tus dedos, entumecidos por temperaturas muy por debajo de cero, apenas sienten el guardamonte. Cada músculo de tu cuerpo grita. Tu mente está haciendo algo peor. Empieza a alucinar. Las sombras en el borde de la arboleda comienzan a moverse solas. Formas que no están ahí se deslizan por tu mira telescópica como fantasmas. Y en algún lugar allá afuera, al otro lado de 400 metros de terreno abierto y azotado por el viento, está el único ser humano cuya muerte podría cambiar el resultado de toda una guerra. Tienes una bala, tienes una oportunidad, y llevas 3 días sin dormir. Esto no es ficción. No es la trama de una película de Hollywood. Esto sucedió. Esta es la historia de un hombre real, en una guerra real, en una mañana real en la que el destino de decenas de miles de vidas pendía de un hilo, con el dedo cansado en el gatillo. Y antes de contarles quién era, deben comprender el mundo en el que se vio inmerso, porque sin ese contexto, les será imposible entender lo que se le pedía que hiciera. Era el invierno de 1942 y el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial se había convertido en algo que los teóricos militares europeos jamás habían imaginado posible. Habían estudiado la catastrófica campaña rusa de Napoleón en 1812. Habían leído los partes de guerra. Habían visto las cifras. 600.000 muertos, congelados, hambrientos o engullidos por la interminable estepa rusa. Y, de alguna manera, con todo ese conocimiento a su disposición, el alto mando alemán se había lanzado de cabeza a la misma pesadilla, solo que esta vez con tanques, artillería y un frente que se extendía a lo largo de casi 3.000 kilómetros desde el Círculo Polar Ártico hasta el Mar Negro. Era el mayor conflicto terrestre de la historia de la humanidad y estaba devorando hombres por cientos de miles. La ciudad de Stalingrado se asienta en la orilla occidental del río Volga, en el sur de Rusia. Antes de la guerra, era una ciudad de aproximadamente 500.000 de habitantes, un centro industrial, un símbolo de progreso soviético, fundamentalmente, una ciudad que llevaba el nombre del propio líder soviético. Este último hecho no pasó desapercibido para ninguno de los bandos. Para Adolf Hitler, la toma de Stalingrado fue tanto una operación psicológica como militar. Para Joseph Stalin, perderla era simplemente inaceptable. En julio de 1942, emitió la orden número 227. La orden se resumía en 3 palabras: ni un paso atrás. Los comandantes que se retiraran sin autorización podían ser fusilados. Los soldados que huyeran podían ser enviados a batallones penales, las misiones más peligrosas de todo el Ejército Rojo, donde se utilizaba a los hombres para despejar campos minados a pie. Para septiembre de 1942, la batalla de Stalingrado se había convertido en una forma de guerra tan brutal, tan íntima y tan psicológicamente devastadora que los soldados alemanes que sobrevivieron acuñaron un nuevo término para describirla. La llamaron Rattenkrieg, guerra de ratas. No por la población real de ratas de la ciudad, aunque ésta era considerable, sino por la naturaleza misma de los combates. Hombres luchando habitación por habitación, piso por piso, escalera por escalera. Un solo edificio de fábrica podía cambiar de manos 15 veces en un solo día. La esperanza de vida promedio de un oficial soviético enviado a la ciudad en septiembre de 1942 era de 24 horas. Para los soldados rasos, era un poco más larga, aproximadamente 3 días. Piénsenlo. Un soldado que sobrevivía una semana en Stalingrado ya era, estadísticamente, una anomalía. Los alemanes contaban con una ventaja significativa en la guerra convencional. Sus tanques, su apoyo aéreo, su coordinación artillera, todo ello se encontraba entre lo mejor del mundo. Pero entre los escombros de Stalingrado, los tanques quedaron atrapados en los edificios derrumbados. La artillería era inútil cuando el enemigo se encontraba en el mismo edificio, a veces incluso en el piso inmediatamente superior. Stalingrado eliminó todas las ventajas de la guerra mecanizada moderna y la sustituyó por algo mucho más antiguo, mucho más salvaje y mucho más igualitario: la habilidad, el coraje y la valentía individuales. Y fue precisamente en este entorno donde el francotirador se convirtió no solo en un recurso útil, sino en un arma de valor estratégico desproporcionado, casi sobrenatural. Un solo francotirador experto podía paralizar a todo un batallón, no por la cantidad de hombres que matara directamente, aunque ese número podía ser asombroso, sino por el efecto que su presencia tenía en la psicología del enemigo. Cuando los soldados saben que hay un francotirador entre los escombros, se detienen.
Dejan de comunicarse. Dejan de funcionar como una unidad. Una compañía entera de 200 hombres puede ser neutralizada eficazmente por un solo hombre con un rifle si es lo suficientemente hábil, paciente e invisible. En Stalingrado, los soviéticos lo entendieron y desplegaron a sus francotiradores con una intencionalidad y una estrategia para las que los alemanes, inicialmente, no estaban preparados en absoluto. La escuela de francotiradores soviética llevaba en funcionamiento desde mediados de la década de 1930, en parte debido a una auténtica doctrina militar de puntería individual arraigada en la tradición militar rusa, y en parte porque la vasta geografía rural de la Unión Soviética había forjado hombres que habían pasado toda su infancia cazando en condiciones que la mayoría de los soldados profesionales encontrarían incomprensibles. Hombres que habían crecido rastreando ciervos durante los inviernos siberianos a 40 grados bajo cero. Hombres que entendían la quietud no como una disciplina, sino como una forma de vida. El rifle no era un objeto ajeno para estos hombres. Era una extensión de su propio cuerpo. En octubre de 1942, el mando soviético en Stalingrado identificó el programa de francotiradores como una de las pocas ventajas tácticas que podían explotar con eficacia entre las ruinas de la ciudad. El programa se formalizó y amplió. Los francotiradores recibieron acceso prioritario a los mejores fusiles, la mejor óptica y la mejor información. También se les otorgó algo quizás más importante que todo eso: paciencia. En un ejército donde los oficiales eran fusilados por retirarse, donde los soldados se lanzaban contra las posiciones alemanas en oleadas humanas, al francotirador se le permitía, e incluso se le exigía, esperar. Calcular. Pensar. En el caos de Stalingrado, ese permiso valía más que 1000 fusiles adicionales. Su nombre era Vasily Grigorievich Zaitsev, y tenía 26 años cuando comenzó la batalla que definiría su vida y, en última instancia, su leyenda. Nació el 23 de marzo de 1915 en la aldea de Yeleninskoye, en los Montes Urales, un lugar tan remoto, tan perdido en la inmensidad de la Rusia central, que apenas aparece en la mayoría de los mapas modernos. Su abuelo, un cazador de cierta fama local, comenzó a enseñarle a disparar cuando tenía 6 años. No con un rifle de pequeño calibre diseñado para niños, sino con un arma de caza de verdad. La lección era simple y directa: no se desperdicia munición. En la Rusia rural de la década de 1920, la munición era cara, escasa e irreemplazable. Cada disparo debía contar. Su abuelo no le enseñó a disparar rápido, sino esperar hasta estar seguro, entonces, a acertar. Cuando Vasily era adolescente, cazaba lobos y ciervos en los Urales. Solo, a menudo durante días, en temperaturas que mataban a los desprevenidos. Desarrolló una comprensión intuitiva del terreno, el viento, la luz y la paciencia que ningún programa de entrenamiento militar formal podría replicar por completo, porque no la aprendió de un manual, sino de la necesidad, de la montaña, del animal, del frío que castigaba sin piedad cada error. Se unió a la Armada Soviética antes de la guerra, sirviendo como oficinista en la Flota del Pacífico, un puesto que parecía casi cómicamente desproporcionado con sus habilidades. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia de la humanidad, en la que más de 3 millones de soldados alemanes y del Eje cruzaron la frontera soviética en una sola mañana, Zaitsev, como millones de otros hombres soviéticos, se ofreció voluntario de inmediato para el combate. Fue transferido al 1047 Regimiento de Fusileros y finalmente llegó a Stalingrado en septiembre de 1942, cruzando el río Volga en un barco que estuvo bajo fuego de artillería alemana durante todo el trayecto. Sus primeras acciones destacadas en la ciudad fueron con un fusil de infantería estándar. En sus primeros 10 días de combate en Stalingrado, había abatido a 40 soldados alemanes, sin fusil de francotirador, sin mira telescópica especializada, con un arma reglamentaria y con la agudeza visual y la paciencia que su abuelo le había inculcado en los Montes Urales. El mando de la división lo notó. Le dieron un fusil con mira telescópica, Emosina Gun con mira óptica Pu 3.5X, y en gran medida le dejaron espacio. Lo que siguió fue algo que la maquinaria propagandística soviética transformaría con el tiempo en mito, pero que, bajo esa mitología, era un logro militar genuino y documentado. Zaitsev no era simplemente un tirador experto. Era un cazador sistemático, y se acercó a las ruinas de Stalingrado como su abuelo se había acercado a los bosques de los Urales, con paciencia, con inteligencia y con una absoluta negativa a dejar que la emoción se impusiera a cálculo. Estudió las posiciones alemanas, analizó sus hábitos,
Aprendió que los soldados alemanes, como todos los soldados, seguían patrones, usaban las mismas posiciones de tiro, se movían a las mismas horas del día, se exponían de la misma manera. Aprendió a leer el campo de batalla como un jugador de ajedrez lee el tablero, no solo por lo que era visible, sino por lo que las piezas visibles implicaban sobre las invisibles. Comenzó a entrenar a otros francotiradores, compartiendo sus métodos con generosidad deliberada. Comprendía, quizás mejor que sus comandantes, que un francotirador excepcional era útil. Una red de 30 o 40 francotiradores competentes, todos operando bajo los mismos principios, comunicándose entre sí sobre las posiciones y costumbres alemanas, reforzando la presión psicológica mutua sobre el enemigo. Eso era algo completamente distinto. Eso suponía un cambio en la naturaleza del campo de batalla. Para noviembre de 1942, el movimiento de francotiradores que él había ayudado a crear había matado a más de 3.000 soldados alemanes en las ruinas de Stalingrado. La cifra llegaría a ser mucho mayor. Pero los alemanes no fueron meros observadores pasivos de este acontecimiento. Se percataron de las bajas. Observaron que sectores enteros de su frente se habían vuelto prácticamente inamovibles, no por la artillería o los blindados soviéticos, sino por los fusileros solitarios, ocultos entre los escombros, pacientes, invisibles y aparentemente omnipresentes. Así pues, tomaron una decisión que, a su manera, rindió homenaje al temor que Zaitsev y sus compañeros francotiradores habían infundido. Llamaron a los mejores. Según los relatos soviéticos de la batalla, posteriormente corroborados por los registros alemanes y la investigación de posguerra, su nombre era Heinz Torvald. Algunos historiadores han debatido los detalles precisos de su identidad, un debate legítimo que aún continúa. Sin embargo, lo que no se discute seriamente es el resumen esencial de lo sucedido. En noviembre de 1942, el ejército alemán envió a Stalingrado a un maestro francotirador, director de una de las principales escuelas de francotiradores alemanas, sin duda, uno de los tiradores de precisión más hábiles de toda la Wehrmacht. Su misión era específica, dirigida y profundamente personal en su propósito militar. Fue enviado para matar a Vasily Zaitsev, no para apoyar una ofensiva general, no para defender una posición concreta, para encontrar y eliminar a un solo hombre. Que un mando militar desviara un recurso tan valioso, un maestro instructor cuyos conocimientos y habilidades normalmente se mantendrían lejos del frente, y lo desplegara como asesino entre los escombros de una ciudad en llamas, lo dice todo sobre la seriedad con la que los alemanes habían tomado el problema de los francotiradores soviéticos. Zaitsev, por su nombre, se había convertido en una prioridad militar. No hay que subestimar la dimensión psicológica de esta decisión. La noticia se extendió rápidamente por ambos lados del frente. Los soldados soviéticos sabían que los alemanes habían enviado a un especialista para eliminar a su mejor francotirador. El efecto no fue de intimidación. Al contrario, aumentó la tensión y elevó la tensión de tal manera que electrizó a todo el sector. Entre los francotiradores soviéticos, la noticia no se recibió con miedo, sino con una determinación fría y concentrada. Si los alemanes enviaban a los mejores, significaba que su trabajo había tenido importancia. Significaba que su labor había calado hondo en la mente del enemigo. Zaitsev, fiel a su estilo, recibió la información sin mostrar emoción alguna y comenzó a trabajar en el problema. Sabía que su oponente seguiría por los mismos principios básicos que él. Sería paciente, sería metódico, no se expondría innecesariamente. Estudiaría el terreno, identificaría las mejores posiciones de tiro y aprovecharía el paisaje a su favor. Y sabía que Zaitsev haría exactamente lo mismo. Ya no se trataba de un hombre cazando soldados. Se trataba de un hombre cazando a otro que, a su vez, lo cazaba a él. Ambos sabían de la existencia del otro, ambos intentaban adivinar lo que pensaba el otro, ambos esperaban que el otro cometiera un error. Durante días, no sucedió nada definitivo. Zaitsev se movía con cautela, usando señuelos, un casco colocado sobre un palo para atraer el fuego, cuyo ángulo le indicaba la posición de su oponente. Cambiaba de posición constantemente. Observaba no solo la silueta de un hombre, sino también las pequeñas señales que un tirador experto no puede eliminar por completo: el tenue brillo de las ópticas a la luz del sol, la leve elevación de polvo provocada por el disparo, la inusual quietud de una posición demasiado cuidadosamente preparada. Su oponente hacía lo mismo. Durante varios días, se rodearon entre los escombros como dos lobos que se habían olido pero aún no habían hecho contacto visual. Entonces llegó la mañana que Zaitsev había estado esperando y que tanto temía.
Llevaba 72 horas en posesión. 72 horas. 3 días y 3 noches sin dormir bien, a temperaturas que habían descendido hasta aproximadamente 18 grados bajo cero. Casi no había comido nada. Apenas se había movido. Su observador, un compañero soldado llamado Nikolai Kulikov, estaba con él, y los dos hombres se comunicaban mediante gestos y silencios, como lo hacen los compañeros de caza experimentados, sin palabras, sin movimientos innecesarios, con la certeza de que incluso una leve y momentánea relajación de la disciplina podría costarles la vida a ambos. La posición que había elegido era una sección de mampostería destrozada al borde de lo que antaño había sido un complejo fabril. Se había acercado desde el subsuelo, arrastrándose por un túnel de alcantarillado derrumbado durante casi 200 metros en completa oscuridad para evitar ser detectado. Había abierto una pequeña brecha en los escombros, apenas lo suficientemente ancha como para ver a través de ella, que le proporcionaba una vista estrecha pero clara de una zona despejada a unos 380 metros de distancia. Al otro lado de esa zona despejada se encontraba una posición alemana, y en algún lugar de esa posición, o cerca de ella, creía que estaba su adversario. Las pruebas se habían ido acumulando durante días. 3 soldados soviéticos habían muerto en este sector por disparos provenientes de un ángulo inusual. El ángulo no coincidía con ninguna de las posiciones de tiro alemanas habituales que había cartografiado. Sugería una nueva posición, una cuidadosamente elegida. Había encontrado una lámina de hierro corrugado, un trozo de tejado de una vieja fábrica, que había sido ligeramente desplazada de donde había estado el día anterior. No mucho, quizás 30 centímetros. Pero en el mundo que habitaba Zaitsev, 30 centímetros eran una sentencia, una declaración. Alguien había colocado ese trozo de hierro con un propósito. Estaba en una buena posición de francotirador. Se escondía detrás de esa lámina de metal. Y fue paciente. Su oponente era muy bueno. La luz de la mañana estaba cambiando. Esa era la variable crucial. En las primeras horas, el sol invernal había incidido directamente sobre los ojos de Zaitsev, haciendo casi imposible una observación precisa. Pero a medida que avanzaba la mañana, el sol cambió de posición. Se colocó detrás de Zaitsev, y ahora estaría frente a los ojos de su oponente. Kulikov comprendió lo que estaba sucediendo sin que se lo dijeran. Habían hablado de este momento en teoría, durante días, como una posibilidad. Ahora era real. Kulikov tomó un casco, uno de los varios que habían llevado específicamente para este propósito, y, muy lentamente, en un ángulo que lo hacía visible por encima del borde de su posición, lo levantó. Solo el casco, apenas visible. Una invitación, o una prueba. El disparo llegó de inmediato. Un único y preciso chasquido, cuyo sonido, amortiguado por la distancia, resultó inconfundible. El casco se le echó hacia atrás de un golpe. Kulikov, con una disciplina extraordinaria, gimió, con fuerza y realismo, y se desplomó de lado en una interpretación de la muerte tan convincente que engañaría a cualquier observador que lo viera desde la distancia. Y entonces sucedió algo que Heinz Torvald había sido entrenado para no hacer jamás, pero a lo que, en la triunfante certeza de una muerte confirmada tras días de espera, no pudo resistirse del todo. Se incorporó ligeramente. Par confirmer. Lo suficiente como para que el sol invernal, ahora a la espalda de Zaitsev, reflejara la lente de su mira telescópica y creara un pequeño, breve e inconfundible destello de luz en la abertura de la chapa ondulada. Vasily Zaitsev llevaba 72 horas despierto. Tenía las manos entumecidas. Le ardían los ojos. Su cuerpo funcionaba muy por debajo de los parámetros fisiológicos que cualquier profesional médico consideraría aceptables para una función motora precisa. Y en esa fracción de segundo, en ese diminuto destello de luz reflejada a 380 metros de distancia, vio todo lo que necesitaba ver. No se apresuró. No podía permitírselo. Este era el momento más importante de semanas de preparación, y lo había estado esperando durante 3 días y 2 noches sin dormir precisamente para no precipitarse cuando llegara. Alineó su mira, controló su respiración, como le había enseñado su abuelo a 30 metros de un ciervo en los montes Urales cuando tenía 12 años. Esperó la pausa natural al final de la exhalación, cuando el cuerpo se detiene brevemente, cuando incluso un latido del corazón se vuelve demasiado silencioso como para perturbar la mira. Apretó el gatillo. El disparo cruzó 380 metros de aire helado en poco más de un segundo. Alcanzó al francotirador alemán de forma directa y mortal. El duelo había terminado. Las consecuencias inmediatas fueron extrañamente silenciosas.
En una batalla caracterizada por una violencia constante y ensordecedora, bombardeos de artillería que duraron horas, combates cuerpo a cuerpo con granadas, palas de trinchera y a puño limpio, el final de ese enfrentamiento se anunció con un solo disparo y luego el silencio. Zaitsev y Kuliko permanecieron inmóviles en su posición durante otras 3 horas antes de moverse. Un francotirador entrenado, incluso después de una baja confirmada, no se levanta y se marcha. Espera, porque el enemigo estará observando y porque el enemigo estará furioso. Cuando finalmente recuperaron el cuerpo del francotirador alemán, encontraron su fusil, un fusil de francotirador alemán ZF de alta calidad con una óptica excepcional, el tipo de arma de precisión que no se entregaba a los soldados rasos. Encontraron su identificación y hallaron, entre su equipo, documentación que confirmaba lo que el mando soviético sospechaba. No era un soldado de primera línea. Era un especialista, un instructor, un hombre cuyo conocimiento del arte del francotirador era enciclopédico y cuyo despliegue en Stalingrado había sido autorizado por un alto cargo de la jerarquía militar alemana. Zaitsev conservó la mira telescópica como trofeo. La llevó consigo durante el resto de la guerra. Al finalizar la batalla de Stalingrado, que concluyó el 2 de febrero de 1943 con el cerco y la rendición del mariscal de campo Friedrich Paulus y unos 90.000 soldados alemanes, en lo que muchos historiadores consideran el punto de inflexión decisivo de toda la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Vasily Zaitsev había confirmado oficialmente la muerte de 225 soldados enemigos. Es probable que la cifra real fuera significativamente mayor, ya que muchas bajas en condiciones como las de Stalingrado nunca se confirman formalmente. Había entrenado a decenas de francotiradores que, en conjunto, abatieron a muchos cientos más. Había participado en la creación de una doctrina soviética de francotiradores que influiría en el pensamiento militar durante décadas. El 22 de febrero de 1943, 20 días después de que la batalla terminara oficialmente, le fue otorgado el título de Héroe de la Unión Soviética. Continuó luchando durante el resto de la guerra, aunque en 1943 resultó gravemente herido por la explosión de una mina terrestre cerca de Stalingrado, que lo dejó temporalmente ciego de ambos ojos. Fue trasladado a Moscú, donde cirujanos, entre ellos el renombrado oftalmólogo Vladimir Filatov, le devolvieron la mayor parte de la visión en una serie de operaciones. Se recuperó, regresó al combate, sobrevivió a la guerra. Vivió hasta el 15 de diciembre de 1991, tiempo suficiente para presenciar el colapso de la Unión Soviética. La entidad política por cuyos ideales había luchado y casi muerto dejó de existir en las últimas semanas de su vida. Fue enterrado con todos los honores militares en 2006 en el complejo conmemorativo de Mamayev Kurgan en Volgogrado, la ciudad que una vez se llamó Stalingrado, el mismo lugar donde gran parte de la historia se desarrolló 63 años antes. Su deseo, expresado en vida, fue ser enterrado entre los soldados con los que había luchado codo a codo. El legado de los logros de Zaitsev trasciende con creces el número de bajas confirmadas o las medallas en su uniforme. Influye en la manera fundamental en que los ejércitos modernos conciben la habilidad individual, la guerra psicológica y la relación entre la maestría de una persona y el resultado de un conflicto a gran escala. La batalla de Stalingrado se estudia en academias militares de todo el mundo no principalmente por sus lecciones operativas o logísticas, aunque éstas son considerables, sino por lo que reveló sobre la naturaleza de la guerra urbana y los límites de la doctrina militar convencional cuando se enfrenta a escombros, frío y seres humanos decididos que se niegan a aceptar el resultado que las matemáticas del campo de batalla parecen predecir. Los alemanes tenían más tanques, tenían mejor cobertura aérea, tenían, durante gran parte de la batalla, más munición y más alimentos. Y perdieron. Perdieron porque quienes defendían Stalingrado habían encontrado maneras de neutralizar esas ventajas, y el programa de francotiradores, el programa que Zaitsev ayudó a crear y materializar, fue una de las más importantes de esas maneras. La doctrina moderna de francotiradores en prácticamente todos los ejércitos importantes del mundo tiene una línea filosófica y metodológica directa que se remonta a las innovaciones desarrolladas en Stalingrado. El concepto del francotirador como arma psicológica, no solo física, el concepto de equipos de francotiradores en lugar de tiradores solitarios, la integración formal de los francotiradores en la doctrina de infantería en todos los niveles, el énfasis en la paciencia y la observación por encima del fuego rápido, el entrenamiento de los francotiradores para pensar en el campo de batalla de forma holística en lugar de simplemente disparar con precisión. Todos estos principios fueron desarrollados o acelerados drásticamente por la experiencia soviética en Stalingrado.
En las décadas transcurridas desde la batalla, los historiadores militares han dedicado un tiempo considerable a examinar el duelo entre Zaitsev y Torvald, intentando verificar los detalles, analizando los relatos soviéticos en busca de exageraciones o manipulación propagandística y examinando los registros alemanes en busca de corroboración. Lo que han descubierto es que, si bien algunos detalles han sido filtrados por la lente distorsionadora de la mitología bélica soviética, los hechos esenciales se mantienen. Un maestro francotirador alemán fue enviado a Stalingrado. Murió. El hombre que lo mató fue Vasily Zaitsev. El resto son detalles. Y esos detalles, incluso cuando se complican con el escrutinio histórico, solo profundizan la historia en lugar de disminuirla. Porque la historia, en última instancia, no trata sobre si cada fecha y distancia son precisamente exactas. Trata sobre lo que significa para un ser humano operar al límite absoluto de la resistencia, desplegar todo su potencial, paciencia, habilidad, determinación, lucidez, y aplicarlo a un solo instante, una sola respiración, una sola fracción de segundo de la que todo depende. Su abuelo le enseñó que cada bala cuenta. Esa lección, transmitida desde las montañas de los Urales, pasando por la flota del Pacífico y cruzando el Volga en llamas hasta las ruinas de Stalingrado, tuvo un valor mucho mayor del que nadie podría haber imaginado. La próxima vez que te sientas exhausto, realmente exhausto, de ese cansancio que hace que las tareas más sencillas parezcan imposibles, piensa en lo que le pidieron a un hombre de 26 años de un pueblo de los Urales, con 3 días sin dormir, los dedos entumecidos y el peso de toda una batalla sobre sus hombros, todo a punto de comenzar. Piensa en lo que significa esperar cuando cada instinto te grita que te muevas. Piensa en lo que significa permanecer quieto cuando la quietud misma es lo más difícil del mundo. Él permanecía inmóvil. Y esa inmovilidad cambió la guerra. Si esta historia te conmovió, si te recordó que la historia no la hacen fuerzas abstractas, sino personas que realizan hazañas extraordinarias en circunstancias extraordinarias, por favor, dale me gusta a este video. Solo te tomará 2 segundos y realmente ayudará a que este canal llegue a más personas que aprecian la historia real contada como se merece, con honestidad, con detalle y con el respeto que las personas de estas historias se han ganado. Y si aún no te has suscrito a Español Historia, hazlo ahora. Estamos creando una comunidad de personas que creen que el pasado no es solo una colección de fechas y batallas, sino un diálogo vivo con quienes nos precedieron, y ese diálogo nunca ha sido tan importante como ahora. Queremos leer sus comentarios. ¿Alguna vez han tenido que rendir al máximo bajo un agotamiento físico o mental extremo? ¿Qué aprendieron de esa experiencia sobre las verdaderas capacidades humanas? Las historias que leen en los comentarios suelen ser tan impactantes como las que compartimos, y las leemos todas. La próxima vez, nos adentraremos en una de las operaciones más secretas de toda la Guerra del Pacífico, una misión tan clasificada que a los hombres que la llevaron a cabo se les ordenó no hablar jamás de ella, y muchos guardaron silencio durante 40 años. Cambió el rumbo de la guerra en el Pacífico, y casi nadie sabe qué ocurrió. No se lo pierdan. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en estas historias. Las personas que aparecen en ellas merecían ser recordadas, y gracias a ustedes, lo son.